Hola chicos, vamos a empezar con la primera práctica de este trimestre, en la cual vamos a ver un poquito sobre los cuadernos Júpiter y sobre LaTeX. Los cuadernos Júpiter son un entorno interactivo que te permite incluir tanto código en algún lenguaje de programación de los que maneja, como texto, imágenes, gráficas, etcétera. De hecho, es un software bastante usado, particularmente en estadística, en análisis numérico, machine learning y en general en muchos campos de las matemáticas y la computación. La interfaz es bastante sencilla. Aquí tiene una barra de menú con File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Help. Y tiene otra barra eh, de trabajo. La unidad básica de trabajo es una celda, ¿sí? En una celda podemos escribir ya sea código o texto y editar el texto. Podemos eliminar la celda o hacer que se muestre de manera distinta, como separación, etcétera. Tenemos dos modos de trabajo en las celdas. Las celdas cuando están en modo edición, que es como en este caso, ¿sí? Se manejan como un editor de texto. Aquí uno puede escribir, ¿sí? Y está coloreada en color verde del lado izquierdo, ¿sí? Y eso es, podemos darle clic a la celda y ya estaríamos en el modo edición. Y está el modo mando, ¿sí? Para estar en el modo mando, lo que vamos a hacer es en una celda en edición le podemos presionar Escape y ahora se colorea de color azul, ¿sí? Las celdas en modo mando nos permiten más bien como estructurar dónde está la celda dentro del cuaderno de Júpiter. Mientras que cuando está en color verde pueden editar lo que está dentro, cuando está en color azul es como para mover la celda o cambiar su tipo de celda, etc. Para ejecutar una celda vamos a presionar Shift y Enter al mismo tiempo, ¿sí? Dependiendo del tipo de código que tenga esa celda, eh, nos va a aparecer un IN y unos corchetes cuando uno se ha ejecutado, un IN con un asterisco cuando está en proceso de ejecución, o un numerito en los corchetes cuando ya se haya terminado de ejecutar, ¿sí? Hay muchos atajos en el teclado, pues se puede hacer con el mouse, pero conforme se vayan familiarizando, pues les convendrá usar algunos de los atajos en el teclado. Para ocuparlos, pueden checar aquí, hay un iconito de un teclado. Si le dan clic, aparecerán los atajos del teclado que tiene los cuadernos Júpiter. Aquí pueden darse una vuelta e ir viendo algunos de los atajos en el teclado. Entonces, las celdas se dividen en tres tipos. El tipo code, que son las celdas en las cuales vamos a escribir código y ejecutarlo. El tipo markdown, que son las celdas que vamos a ocupar para escribir texto. Y el tipo row, que son celdas genéricas sin algún uso predefinido, ¿sí? Vamos a ver el primero un poco sobre las celdas de tipo code. En Jupyter podemos escribir esencialmente cualquier tipo de algoritmo y bueno, para efectos de laboratorio de aplicaciones vamos a usar el lenguaje propio de SageMath. Sage es un programa que sirve para hacer matemáticas, ¿sí? Es de código abierto con licencia GPL y se basa en muchos paquetes de código abierto ya existentes que son bastante ocupados como NumPy, SciPy, Matplotlib, Máxima, Gap, R, entre otros. Realmente es un paquete bastante completo y está basado en Python, por lo que también podemos usar toda la manera de programar en Python y librerías en Python, ¿sí? Para usarlo, lo primero que debemos hacer es checar que el kernel esté seleccionado, que el kernel que esté seleccionado para este cuaderno Júpiter sea el de SageMath. Entonces, para hacer eso nos vamos a ir aquí en el menú donde dice kernel y vamos a seleccionar SageMath. Ahí claramente ya está seleccionado, pero podría ser que en sus computadoras esté seleccionado algún otro kernel. Una vez que ya está seleccionado, lo que vamos a hacer es vamos a proceder a hacer el clásico hola mundo, ¿no?
Para imprimir un texto, lo que vamos a hacer es print y entre paréntesis vamos a poner la cadena de caracteres que queremos poner. En este caso se pone con comillas porque es una cadena de caracteres. Entonces, a la hora que ejecutamos esta celda, acuérdense, para ejecutar vamos a presionar Shift y Enter. Aquí nos va a salir esto y ya que se ejecute, acuérdense, cambia al numerito. Y ahora ya nos aparece lo que imprimimos. Hola mundo. ¿Sí? Ahora, la celda tiene que ser tipo code. Entonces, fíjense, cuando yo me paro en esta celda, aquí aparece tipo code. Y con este menú puedo cambiar entre código, Markdown, que es para texto, y RAW, que es sin ningún tipo definido. Chequen, por favor, que sus celdas, cuando sean de código, siempre traigan code, si no, no van a ejecutarse. Cuando sean textos, siempre sean tipo Markdown, si no, no va a aparecer como texto. Miren, si aquí yo selecciono esta celda aparece como tipo Markdown. Algo importante que olvidé mencionar es que para agregar una celda, nos vamos a poner entre las dos celdas o abajo de la celda en la cual queramos agregar la nueva celda y le vamos a dar clic y solito aparecerá una celda. Esa celda ya después podemos cambiarle el tipo a RAW o a Markdown. La voy a dejar ahorita como RAW. Antes de continuar hablando un poquito de Sage, es importante aclarar que Jupyter puede compilar y ejecutar otros lenguajes solamente cambiando el kernel. Por ejemplo, si cambiamos el kernel al de R, esto puede tardar un poquito. Ahí ya está. Y ahora ejecutamos esta celda. Este es un código que se ocupa en R para hacer ciertos arreglos, o en este caso vectores, en R. R es un lenguaje que seguramente ocuparán más adelante cuando lleven un curso de probabilidad 2 o de estadística 2. Es un lenguaje bastante común. En este curso solamente vamos a ocupar 6, pero es importante que lo sepan y aquí pueden ver algunos otros de los lenguajes que maneja, como BPython, como Prolog, que es para hacer cosas de inteligencia artificial, Julia, que nos permite trabajar muchas cosas de Machine Learning, Haskell, que nos permite trabajar de manera recursiva bastante rápido, C++, Bash, etcétera. Tiene bastantes lenguajes que les pueden ser útiles a lo largo de su licenciatura y en general de su vida laboral. Bueno, regresando, acuérdense cómo cambiamos el kernel, debo de cambiarlo nuevamente al de Sage para que podamos continuar. Vamos a ver un poquito sobre las estructuras iterativas y de selección más comunes al programar. De todas formas, en la próxima práctica vamos a hablar un poquito más sobre Sage y sobre algunas cosas que tiene bastante padres. Pero, nada más para introducirnos un poquito, el for se hace de esta manera, es for i en range 5. Eso lo hace del 0 al 4. ¿Ok? Si aquí le pusiéramos range 7, lo haría del 0 al 6. Hace 7 iteraciones. ¿Sí? En este caso hace 5 iteraciones del 0 a el 5. Entonces, si ejecutamos esta celda, nos va a imprimir justamente los números del 0 al 4. Ahora, una cosa bien padre que tiene es que podemos ocupar listas, ¿sí? Y como veremos en la práctica que sigue, las listas se comportan bastante parecido a los conjuntos. Entonces, esta es una herramienta bien padre porque si queremos probar algo en una propiedad en un conjunto, pues nada más definimos el conjunto y luego checamos si la propiedad se cumple en la lista. Por ejemplo, aquí estoy diciendo que mi lista es el 1, 2, 5, 8, 10 y le digo, para cada i en ese conjunto, en esa lista, yo voy a imprimir ese elemento. ¿Sí? Se dan cuenta, es como
un poquito la notación que usamos en matemáticas. Para todo X en un conjunto, se cumple algo, ¿no? O quiero hacer algo, en este caso es imprimir el valor de ese número. Y aquí nos imprime el 1, 2, 5, 8, 10. Luego, también tenemos un if. O sea, aquí lo que va a hacer, pues ya tenemos la variable i igual a 2, y si y es igual a 1, nos va a imprimir y es igual a 1, y si no, nos va a imprimir y no es 1. En este caso, claramente, como i no es 1, pues nos va a imprimir y no es 1. ¿Sí? En el caso de la notación que se ocupa en Python para programar es un poquito distinta, por ejemplo, a la que ocupan en C, donde hay que poner llaves y punto y coma. En Python no. En Python, después de las estructuras, en este caso de selección o de iteración, como el for o el if, vamos a poner dos puntos y todo lo que esté adentro de esa estructura deberá ir indentado. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí estoy dejando un espacio, que usualmente lo que uno hace es presionar Tab y te deja el espacio suficiente para indentar. Y entonces todo lo que está aquí del lado derecho, como un poquito más hacia la derecha, indentado, es lo que sucede adentro de ese if. Y nada más, en este sentido es un poquito más sencilla, por ejemplo, que en C. Hay que irse acostumbrando, pero no es muy complicado. Poco a poco se irán familiarizando con este lenguaje. Ahora, también vamos a ver cómo escribir texto en un cuaderno Júpiter. El texto en Júpiter se escribe en formato Markdown. ¿Sí? El formato Markdown es un formato bastante común actualmente, es un lenguaje marcado ligero, y lo que intenta es esencialmente como conseguir mucha legibilidad y facilidad tanto en la entrada como en la salida. Entonces, para escribir deben de estar en una celda y esa celda debe de tener tipo Markdown. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir aquí una frase, por ejemplo, hola chicos. Y la cambiamos a Markdown y en automático ya lo vuelve texto. ¿Sí? Por cierto, si quieren editar una celda, basta con darle doble clic a la celda para entrar al modo edición. Miren, aquí le voy a dar doble clic y ya me lleva al modo edición. Entonces, aquí tienen que corregir las faltas de ortografía que tiene esta celda. Y una vez que terminan de corregir, le presionan Shift Enter y ya la regresa al modo de texto. Entonces, veamos algunas cosas que tienen de la edición del texto. Fíjense. Aquí vamos a ejecutar esta celda y aunque tiene un Enter, aunque yo le di Enter al escribirlo, lo puso en el mismo renglón. Aquí, por ejemplo, yo le di Enter, pero antes de dar el Enter, puse dos espacios. Y cuando pongo dos espacios, hace un salto de línea. Por último, si yo pongo doble Enter, hace este salto en el cual deja un renglón vacío. Es nada más un poquito de la manera en la cual se hace, se trabaja en Markdown. Y bueno, nota como el doble espacio, y que esto es importante, funciona como el Enter en un editor de texto usual, ¿no? En el que el Word, por ejemplo, que es el que manejamos más comúnmente. Para poner los encabezados o los títulos, vamos a usar el símbolo del gatito, el de hashtag. Aquí, por ejemplo, si yo compilo esta, es importante que vayan checando que siempre estén Markdown las celdas de texto, si no, no les va a correr, ¿no? El título, cuando nada más presiono, lo pongo con un gatito, tiene este tamaño, con dos gatitos, con 3, con 4, con 5 y con 6, ¿no? Aquí está, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5 y con 6. Ahora, para poner una cita a algún texto, se ocupa el símbolo mayor que. Por ejemplo, aquí tenemos esta bonita cita que está bastante de moda ahorita en la pandemia. Y cuando lo ejecutemos, nos va a aparecer esta línea de color gris que lo que dice es que eso que aparece ahí es una cita. Para poner el texto en cursiva, lo que vamos a hacer es poner
asterisco, el texto que va en cursiva, y cerramos el asterisco. Y cuando vamos a poner el texto en negrita, ponemos doble asteriscos, el texto que va en negrita y cerramos los asteriscos. Entonces, si ejecutamos esto, se ve así, cursiva y en negrita. Es bastante sencillo, se van a acostumbrar muy rápido a este lenguaje y es bastante útil, se ocupa en muchos otros lugares. Em, para hacer listas, por ejemplo, si las listas son no ordenadas, podemos ocupar un asterisco nada más y un espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un ítem, que es un elemento en una lista no ordenada, otro elemento en una lista, y cada elemento debe llevar un asterisco. Además, podemos anidarlos, ¿no? Si presionamos Tab y luego otra vez un asterisco, sucede algo de este estilo. Cuando lo compilamos, tenemos cada ítem, que es el asterisquito, y aquí como lo anidamos, estos están dentro de este elemento. Y podemos anidar varios. Todavía podríamos poner otro adentro del último elemento y eso. En lo que respecta a las listas ordenadas, vamos a ocupar números. Podemos poner 1, 2, 3 y también se pueden anidar. Incluso, de hecho, podemos mezclar. A veces conviene tener números y a veces algo que sea no ordenado y eso también lo podemos hacer. Podemos mezclar los dos tipos de lista y funciona bastante bien. Fíjense, aquí tendríamos el 1, el 2, el 3 y luego adentro del 3 hay un 1 y un puntito blanco que es el que correspondía al asterisco. Además, podemos usar comandos de HTML. ¿Sí? Si están familiarizados con HTML, pues eso les podrá ayudar bastante para hacer algunos cambios de formato. No, no es muy necesario, pero vamos, es otra herramienta bastante útil para escribir. Por ejemplo, aquí, si ustedes presionan Shift Enter, aparece el texto con los colores del arco iris. ¿No? Para poner el texto en un color, ocupamos todo este código. Aquí definimos el color y adentro va el texto. Y cerramos como esa etiqueta. Y también pueden hacer tablas. Las tablas ocupamos esta línea, que es como la que ocupamos en los conjuntos. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Esta línea que es como la que separa los encabezados de cada columna. Y aquí van los contenidos. Entonces, fíjense, si ponemos esto, se ve de esta manera en las columnas. ¿Sí? Si bien estas no son todas las funciones que hay para escribir en Markdown, yo creo que son bastante sencillas y suficientes para empezar a trabajar. Si quieren, si se requiere en algún momento alguna otra función, pueden buscar en Google. Hay un montón de material acerca de Markdown. Hay muchos tutoriales, hay mucha información. Entonces, eso es bastante sencillo de encontrar y casi que lo que busquen lo van a poder hacer. Una de las ventajas que tiene Jupyter y en particular este formato en las celdas de Markdown es que nos permite escribir LaTeX. ¿Sí? LaTeX es un código que nos permite escribir expresiones matemáticas y se ocupa mucho en general la gente que trabajamos cosas de matemáticas lo ocupamos muchísimo en artículos, en tesis, en libros científicos y en general eso es porque la calidad que tienen los documentos en LaTeX es como muy adecuada para las necesidades editoriales científicas, ¿no? Las expresiones matemáticas se escriben entre dos símbolos de pesos. Vamos a ver algunas que se pueden escribir. Por ejemplo, si yo ocupo este como triangulito, me permite poner exponentes, ¿no? Lo que usualmente uno haría. Entonces, cuando yo lo ejecuto, ya se ve así. A cuadrada más b cuadrada más c cuadrada. ¿Sí? Noten que esta expresión está en tres símbolos de pesitos. Si queremos poner subíndices, vamos a usar un guión bajo. Ahí tenemos n sub 1, n sub 2 y n sub 3. Ahora, aquí es muy importante porque si quisiera poner c a la 21, a la hora que lo ejecuto, me pone nada más el primer elemento como exponente. Si yo quiero especificar que es todo un conjunto, pues justamente pongo llaves. Y así ya me pone C a la 21. Lo mismo sucede con los subíndices.
quiero que haya más de un elemento, pongo llaves. Ahora también podemos tener cosas con subíndices y superíndices, como en esta expresión. Aquí tenemos subíndices y superíndices. Es como de lo más común que cuando ocupamos LaTeX para escribir, poner exponentes y subíndices. También podemos poner funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, y letras en griegas, ¿no? Que usualmente ocupamos, por ejemplo, para los ángulos, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera. Todas esas aparecen en LaTeX. Entonces, fíjense, si ponemos seno de alfa por coseno de beta por tangente de gamma. ¿Sí? Ahora, esto es importante. Esta diagonal es una diagonal invertida, no es la diagonal que usualmente ocupan. En cada teclado a veces tiene un distinto lugar donde está ubicada, entonces se ubican en su computadora cuál es la posición de la diagonal invertida. Podemos poner también cosas de conjuntos, por ejemplo aquí este es el conjunto de todos los números pares, ¿sí? Para ponerla en los naturales ocupamos esta instrucción, matbb y entre llaves la n, que es justamente el conjunto, pero si lo cambiáramos por r, nos aparecería el conjunto de reales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un coeficiente binomial, la fórmula del coeficiente binomial, que es n en r, que es n factorial, entre r factorial por n menos r factorial. Notemos que también podemos poner fracciones. Para poner fracciones, ponemos diagonal frac, el numerador entre llaves y luego el denominador entre llaves. Y podríamos tener también raíces enésimas, ¿no? Que es este caso, de una SQRT, ponemos el exponente de la raíz y luego adentro, entre llaves, todo lo que es el argumento de esa raíz. ¿Sí? En este caso es una fracción y esto se ve a la hora de ejecutarlo de esta manera. ¿Sí? Ahora, si en vez de usar un signo de pesitos le ponen doble signo, lo que va a hacer es centrar la expresión matemática, por ejemplo. Esta de aquí es a la x, la definición de a la x, y como pueden ver, la pone centrada. Ahora, no es necesario que cada cosa aparezca en una región del texto, por ejemplo. Si yo aquí pusiera a cuadrada, me aparece dentro del mismo en la misma línea del texto. Cuando usamos pesitos, sí lo pone aparte, ¿no? Y centrado, cuando usamos doble signo de pesitos. Entonces, esto nos permite escribir varias cosas en matemáticas. Y bueno, por supuesto, esto no es exhaustivo. Casi cualquier expresión que se les ocurra en matemáticas la pueden escribir en LaTeX. Eh, no pretendo abarcar todas, pero estas son como las más usuales y de nuevo si necesitan otra en particular, en Google pueden encontrar mucho material. LaTeX es bastante eh, común, entonces hay mucho material como para saber, ¿no? Pueden poner integrales, sumas, productos, polinomios, de todo pueden poner. Realmente es muy, muy completo. ¿Sí? Y bueno, hay una sección de ejercicios que tendrán que hacer ocupando esta información. Mucha suerte.